seguimos aceptando. Siempre digo que tengo que sacar esto de aceptar a la gente porque termino perdiendo tiempo en las clases. Bien, ahí terminamos. Compartimos pantalla. Llegamos esto. Bien, listo. Entonces, lo que estaba diciendo hace 2 segundos, solamente para retomar, ¿sí? Era que nosotros agarramos y definimos a las x independientes entre sí. Entonces la correlación entre estas variables, digamos, a nivel poblacional, ¿no? Digamos, la correlación debería ser 0. Y del mismo modo, por cómo definir yo a y, la correlación con estas otras variables también debería ser 0. Porque fíjense que y es una variable que no contiene estas variables en su forma funcional y tampoco contiene variables relacionadas con estas 2 variables explicativas en su forma funcional. Entonces, y recuerden que cuando uno está haciendo regresiones, más o menos el eje de todo lo que está atrás son correlaciones. Fíjense que la correlación no es infinitesimal, ¿sí? No es que es 0,00000001, sino que igualmente tenemos un determinado nivel de correlación, inclusive siendo que tenemos una cantidad de observaciones elevada, no tenemos 1000 observaciones. Cuando trabajen con la pH van a trabajar con varios miles, y más hoy en día que está un poco esto de Big Data, bueno, hay mucho estudio con muchas observaciones, pero digo, no es que tenemos 30 observaciones o 50, sino que tenemos un número considerable. Y bueno, fíjense que igualmente encontramos, si hacemos un estudio así, digamos, empírico, por decirlo de alguna manera, ahí estoy aceptando gente, si hacemos un estudio a partir de los datos sin conocer el caso verdadero o real, bueno, encontramos de todas formas que hay una determinada correlación. Es muy baja, sí, es muy baja, pero digamos, es interesante y esto es porque lo estamos haciendo a partir de los datos, no estamos con la función de densidad o de probabilidades de cada caso. ¿Está bien? No sé si estamos hasta acá. Si hay alguna duda, si no, avanzamos. Bien, bueno, perfecto. Bien, ahora, yo acá me había anotado preguntar si vieron multicolonialidad y ya sé que sí, que la vieron, me lo voy a anotar solamente para saber si la vi el cuatri que viene que ya lo habían dado. Bien, entonces, la base que tenemos ahora es similar a esa primera base de varias variables explicativas, ¿sí? La base en sí no tiene mucha novedad. Lo que sí tiene de distinto es que le incluye una relación lineal entre x1 y x2, ¿sí? Y de hecho, permítanme, vamos a hacer una cosa. Solamente para acordarme que ayer dije, estaría bueno que le demos esto de acá. Y me la voy a jugar porque no vi que dé como debería dar. Así que bueno, esperemos que dé. Bien, entonces, ya vieron multicolonialidad. Yo lo que les estoy comentando es que agarré y definí a x1 y a x2 con una relación lineal entre ellas, ¿no? Si después abrimos el doFile van a ver que yo lo que hice fue decirle, bueno, o a x1 o a x2, no me acuerdo cuál, le dije, vos sos esta normal, ¿no? Más, no sé, la otra variable, ¿no? Que yo capaz que le dije la otra variable sobre 2, o por 4, qué sé yo. Pero lo que estoy diciendo es, cuando hicimos la simulación, le dijimos, si vos sos una normal, pero aparte, estás dependiendo de esta otra variable explicativa, que la podríamos haber hecho depender de varias variables explicativas, ¿no? Le podría haber dicho que, bueno, que x1 es la normal más, perdón, que x2 es la normal más x1 menos x3 más 4 por x4, ¿no? Podríamos haber incluido cualquier tipo de relación. Acá yo simplemente dije, bueno, aprovechemos que estamos con algunas bases simuladas, veamos un poquito de multicolonialidad, como o sea, el paso ese de la teoría a la práctica, ¿no? Si nos encontramos con una relación de multicolonialidad, sí tendría los efectos que vos ves. Entonces, bueno, empecemos con una muestra pequeña, ¿sí? Todas las bases que simulé, esto no sé si lo comenté, tienen 1000 observaciones. La idea de tener 1000 observaciones es decir, bueno, si me paso a un número
grande, podríamos haberlo hecho de 10.000 observaciones y demás también, pero bueno, con 1.000 ya encontré como que les hice algún stress testing, digamos, a los modelos y a las bases, y dije, bueno, con 1.000 está perfecto, ya llego a todo lo que tengo que llegar en general. Y está bueno tener la base de 1.000 observaciones para ver, bueno, o sea, con un número bien alto podemos estudiar la consistencia, ¿no? Porque capaz que digo, bueno, con un tamaño de muestra pequeño estoy alejado, pero estoy alejado porque tengo que ampliar el tamaño de muestra, o estoy alejado porque todavía estoy en un método de estimación que no es apto, que no importa si yo aumento el tamaño de muestra, esto no va a converger a los valores de los parámetros, ¿sí? Recuerden que eso se llama consistencia, y que es una preocupación alta, porque si yo estoy con un método que es, o sea, con un método de estimación, no tengo un estimador que es inconsistente, no importa cuánto amplíe yo el tamaño de muestra, no voy a llegar a, mi estimador no va a converger al verdadero valor del parámetro, y eso es un problema, porque eh, mi estimación no se va a resolver a medida que yo agrande mi tamaño de muestra. Sí. Bueno, dicho esto, empezamos haciendo la regresión, tomamos una muestra pequeña, le digo con un n menor a 50, o sea, estamos tomando las primeras 49 observaciones. Sí, recuerden que yo acá, entre el menor y el 50, tendría que haber escrito igual si quería incluir la observación 50. Incluir una, no incluir una, no nos va a cambiar creo que son los resultados. Entonces nosotros hacemos esta regresión, ¿sí? Y fíjense, yo les aclaro acá arriba bueno, que vamos a usar un nivel de significación del 1%. El típico límite en la literatura es 5%. Algunos trabajos, los menos, usan el 10%. Cuando todo te da súper significativo, obvio bueno, que es un nivel un poco más exigente y qué bien que me da. Pero lo que quiero decir es, el típico límite de 5, acá permiten usar un límite del 1, porque, bueno, básicamente así podemos encontrar las relaciones significativas o no significativas un poco a lo que a mí me interesa acá, ¿sí? Veo que x4 no me da significativa, lo cual es medio extraño porque yo, por cómo definía la variable, probablemente no me da que x4 sea significativa, porque primero tiene un parámetro que es bajo, pero en general debe estar sucediendo que en estas primeras 50 sucesos, quizás en el momento que x4 se movió para un lado, el error se me movió para el otro, y entonces me fue paliando los efectos de x4, y en ese caso podría ser que a mí me parezca, dada mi muestra pequeña, que x4 no es significativo, ¿sí? Bien, dicho esto, lo que a mí me interesa acá más que nada es un poco el tema x1 y x2, ¿sí? ¿Por qué me interesa este tema? Porque yo acá lo que hice fue generar multicolinialidad, que no es perfecta, pero en definitiva multicolinialidad. ¿Y cuál es el tema? O sea, ¿cuál era la definición de multicolinialidad? Tengo dos variables que tienen una relación lineal entre ellas, ¿sí? O sea, recuerden lo que hicimos al principio de la clase, ¿no? Agarré, generé una variable, hice que otra fuera, creo que era 2 por esa variable, ¿no? Era el doble de esa variable, o sea, es una relación lineal. Digamos, si a partir de eso hacemos el gráfico, ¿no? Lo que nos queda es una función lineal en la cual nuestro eje vertical x2 que lo habíamos generado, que era el doble de x, me habría dado una recta, ¿no? Una línea recta. Cuando buscamos el cuadrado, ¿no? También puede pasar, dependiendo del dominio de nuestras variables, pero también puede ser que nos dé una relación lineal fuerte, ¿no? Por ejemplo, en algo que van a trabajar seguramente ustedes en el curso, es alguna regresión trabajando con el ingreso. Seguramente van a tener algún indicador de la experiencia y el cuadrado de la experiencia. Si no, puede ser algún indicador de la edad y el cuadrado de la edad. Pero fíjense que eso no va a dar con multicolinialidad perfecta, pero sí cuando están trabajando con la EPH o con el trabajo práctico, con el enunciado que sea, buscan la correlación entre esa variable y su cuadrado, seguramente les da un número alto. Sí, porque bueno, hay un cierto punto. No perfecto, no les va a impedir hacer la estimación, porque acuérdense que la condición de rango la dejamos de cumplir cuando tenemos multicolinialidad perfecta, ¿sí? Pero cuando tenemos multicolinialidad que no es perfecta, lo que tenemos es una mayor varianza en los estimadores de aquellas variables
que presentan multicolinealidad, ¿no? En otras palabras, ¿yo qué debería encontrar acá? Yo debería encontrar que x1 y x2, que son las variables con multicolinealidad, que esas dos presenten mayor varianza en sus estimaciones, ¿no? O sea, una varianza estimada mayor para los estimadores. Es medio trabable, ¿no? Pero sería como que el sigma sombrero del beta sombrero sea más alto. Entonces, fíjense que los errores estándar son estos, ¿no? Fíjense que para x1 me da 6 unidades, para x2 me da 3 unidades, para las otras me dan 1 unidad, 0.3 unidades, 0.96 y 0.85, ¿no? Entonces, fíjense que ya en principio, o sea, esto por si alguien no puede venir a la clase y lo ve, o sea, ver que los errores estándar de x1 y x2 son más altos. Esto, y es importante aclararlo, ¿no? Cuando nosotros tenemos multicolinealidad, no es que perdemos consistencia, ¿sí? Está bien, tenemos una mayor varianza y eso es algo que nos preocuparía inclusive más, ¿no? O sea, digamos, nos preocuparía fuertemente si tenemos una baja, bueno, un bajo n, ¿no? Una pequeña cantidad de muestras. Eso es un problema, porque si yo tengo una varianza alta y tengo una cantidad de muestras pequeña, en primer lugar voy a dar por sentado, muy probablemente, que estas variables no son significativas. Porque, digamos, justamente si el error es más alto, la significatividad individual, ¿cómo la obteníamos? La obteníamos a partir del valor del estimador dividido por el desvío, que el desvío justamente lo que hace es tomar en cuenta la varianza de las x y todo. Entonces, acá tenemos un problema. Ahora, ¿esto quiere decir que x1 y x2 ya no deberían ser incluidos en el modelo? Bueno, cuando tenemos correlación alta entre dos variables, ¿no? Perdón, vamos a analizar primero si están correlacionadas o no. Para analizar correlación, que perdón, usé este código y no se lo mencioné hace unos segundos, escribimos core y escribimos todas las variables que queremos ver en la matriz de correlaciones, ¿no? Y eso nos va a devolver, por ejemplo, cuando usamos esta variable, este código de acá, esta línea, que tuvimos la correlación, de hecho la base tiene la misma cantidad de variables y las mismas variables, así que debería funcionar igual. Lo que tenemos es, perdón, yo la tiré ni la interpreté, si ven que yo me acelero con algo, por favor avísenme y repasamos. En la diagonal vemos que tenemos, o sea, vemos que el orden de las variables es el mismo, entonces en la diagonal lo que tenemos es la correlación de una variable consigo misma, con lo cual esa correlación naturalmente va a ser 1, correlación positiva perfecta. O sea, si I sube, y sube. Si I baja, y baja. Entonces, naturalmente todo eso va a ser 1. Pero después tenemos, en la primera columna, si se fijan, tenemos la correlación de I con x2, ¿sí? Que es este coeficiente acá. Tenemos la correlación de I con x5, que es este valor de acá. Tenemos la correlación de x2 con x5. Y bueno, y en la diagonal tenemos I con I, x2 con x2 y x5 con x5. ¿Sí? Nada, digamos, es un análisis que está bueno tenerlo en cuenta, que al menos a los fines de nuestra clase me está permitiendo graficar un poco esto de las relaciones, ¿no? Fíjense que si yo obtengo la correlación en esta base que simulamos, donde hay multicolinealidad, ¿sí? Que yo establecí una dependencia lineal entre x1 y x2, y después me fijo el coeficiente de correlación, fíjense que me da altísimo, me da cerca de la unidad, ¿no? Tenemos un coeficiente de correlación alto, o sea, hay multicolinealidad, que no es perfecta, pero que la hay, ¿sí? Que las hay, como decían en mi ex trabajo. Entonces, cuando nosotros tenemos multicolinealidad, ¿qué puede pasarnos? Puede pasarnos que el test de significatividad a nivel individual nos dé que no son significativas, ¿sí? Que eso lo vimos acá en la regresión cuando la hicimos, vimos que los test de significatividad individual, si tomamos el límite del 1%, no nos dan significativos estas dos variables, que, digamos, porque nosotros las simulamos sabemos que lo son, pero si nosotros hacemos una reacción y nos encontramos con esto, no sabemos si lo son o no lo son. Entonces, ¿qué podemos hacer para esto? Y que aparte es como otra alerta más de que tenés multicolinealidad, es hacer un test de significatividad conjunta de dos variables explicativas
que consideras que están correlacionadas, cuya significatividad individual te dio que no era tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a agarrar y voy a testear x1 y x2, que son nuestras variables con multipolinealidad, cuyo desvío es alto, ¿sí? Bueno, sí, cuyo desvío estimado es alto y que por eso consideramos que no son estadísticamente significativas a nivel individual. Cuando hacemos el test conjunto, encontramos que efectivamente las variables son estadísticamente significativas, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, a nivel individual no son significativas, en conjunto sí lo son. Eso es algo que también va súper de la mano con multicolidalidad, ¿no? Entonces, el modelo apropiado seguiría siendo este. Bueno, probablemente si nos quedamos un poco con esta imagen nada más, quizás nos veríamos tentados a eliminar a x4, ¿no? Podríamos estudiar también la correlación de x4 con estas otras variables, que si no me equivoco x4 no debería depender de ellas. Fíjense que está correlacionada pero muy bajo, ¿no? O sea, nada que ver con ese 99 que teníamos en otro caso. Recuerden que esto es la correlación de x1 con x1, de x1 con x2, de x1 con x4, de x2 con x2, que va a ser 1, de x2 con x4 es. Ahora, permítanme, ¿no? Si nosotros agarramos y vamos aumentando el tamaño de muestra. Yo hace un rato les dije, bueno, la multicollinealidad es un problema porque nos va a agrandar la varianza de los estimadores y eso nos puede llevar a considerar que no son estadísticamente significativos. Y les dije algo que es clave, que es, si la muestra es pequeña, esto nos preocupa particularmente porque no lo podemos solventar fácil. Entonces, como, bueno, hay multicollinealidad, es lo que hay. Ahora, si nosotros aumentamos el tamaño de muestra, yo fui sugiriendo que, bueno, que efectivamente este problema no lo íbamos a seguir teniendo, ¿sí? Entonces vayamos agrandando el tamaño de muestra, ¿ok? Yo voy a hacer, fíjense que esto creo que ya lo vieron, ¿no? O sea, nosotros hacemos la regresión y al final le escribimos if y que no es después de la coma. Si nosotros quisiéramos agregar alguna opción, sí que eso ya vimos como que vimos que hay un montón de comandos que nos permiten agregar opciones, ¿se acuerdan? Bueno, si quisiéramos hacer eso, tenemos que poner la coma acá al final, ¿sí? Pero el if no va después de la coma. Entonces, eso es sintaxis de stata, no es que haya una regla universal. Bien, hacemos la regresión. Al principio la hicimos con las primeras 49 unidades, ¿no? de nuestra base total. Y ahora lo que vamos a hacer es con las primeras 70. Fíjense bueno, que aparentemente justo había un tema ahí con los errores. Ya al toque el error, el p-valor de x4 pasó de ser 0,15 a 0,013, ¿sí? Podría haberla vuelto a simular en la base para evitar esa confusión, pero igual está bueno también pensar que puede suceder. Y que bueno, un poco la gracia de la simulación es que hacemos un número muy grande de elementos, simulamos una gran cantidad de elementos, para que justamente estos pequeños problemas, de muestras pequeñas, no nos surjan. Entonces, fíjense que para n, o sea, tomo casi hasta la unidad 70, ¿sí? Después hasta la 69, y lo que tengo es que al 1% x1 sigue sin ser significativa, x4 casi, ¿no? Vamos a agrandar un poquito más la muestra, nos vamos a ir a 100 unidades, x4 también es significativa ahora, x1 sigue sin ser significativa y de hecho el p-valor se volvió hasta mayor, ¿no? Entonces así podemos seguir, ¿sí? Tomando para distintos valores para distintos tamaños de muestra, ¿sí? Es más, de hecho, fíjense, no me había percatado, menos mal que lo anoté acá, que el p-valor del test individual para x2, o sea, acuérdense que al mismo tiempo hay errores, o sea, tenemos esa variable u no observada que está pegando, entonces también me puede ir chocando con los efectos de x1 y x2. Pero fíjense que para estos dos varios de muestras, ya x2 tampoco es significativa, ¿sí? Voy a agregar un poquito más el tamaño de muestra, vamos a ir a las primeras 250 unidades, ¿sí? Nos vamos acercando un poco más, o sea, ahora x2 x2 es significativa, pero x1 continúa sin serlo, al 1% y al 5%, y después agregamos un poco más acá,
de muestra, ya todo nos da significativo. Cuando nos vamos al tamaño de muestra total, fíjense que ya todos son significativos al 1% y con bastante holgura, ¿sí? Bueno, con eso estamos casi hechos. Lo que estoy notando que me está haciendo bastante ruido es que el parámetro de x1 me tenía que dar 2 y me siguió dando bastante lejos, ¿sí? O sea, el intervalo de confianza me lo sigue conteniendo, pero bueno, no recuerdo si le puse poca varianza a x1 o a x2, ¿está bien? Y el parámetro de x1, o sea, el intervalo de confianza contiene al valor 2, ¿sí? Eso, o sea, si yo quisiera hacer el test en vez de contra 0, ¿no? Que nosotros usualmente lo que hacemos es testear si son estadísticamente significativas en la nula que tenemos, que el parámetro es igual a 0. Si nosotros acá hiciéramos el test para ver si es igual a 2, no podremos rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Quizás después toquetee un poco más esto. De momento igual ya tienen para ir trabajando y todo, de hecho, pero de momento, después quizás lo toquetee un poco más la simulación para que esto no genere confusiones, por las dudas nomás. Y x2, que nos tenía que dar que el parámetro estaba en torno al valor de 3, también el intervalo de confianza incluye el valor 3. ¿Sí? Bien, o sea, el valor de verdad naturalmente lo conocemos porque todo esto es una simulación. ¿Sí? Solamente les voy a poner vamos a hacer dos cositas más y bueno, y me quedo 10-15 minutos si alguien tiene dudas y si no, serán libres. Pero permítanme, nosotros hacemos la regresión, obtenemos nuestro I estimado y ¿se acuerdan que nosotros hace 2 segundos habíamos hecho, hace 2 segundos, esta relación, ¿no? O sea, hemos hecho un gráfico donde ponemos a nuestra I estimada contra la variable explicativa, ¿no? Entonces veíamos esa relación, esa limita. Eso era súper válido porque nosotros teníamos, porque nosotros ahí lo que teníamos era justamente una sola variable explicativa. Ahora, lo que hay que pensar es que cuando x4, ¿no? O sea, por ejemplo, acá estoy graficando a nuestra I estimada contra la variable explicativa del número 4. Cuando x4 toma el valor 0, igualmente hay un millón de variables adicionales que se están moviendo. Entonces, claro, ya no nos va a dar esa línea, esa relación lineal, ¿no? O sea, ¿uno qué esperaría? Uno esperaría que, si me permiten 2 segundos, vamos a agarrar esta herramienta de acá. Oh, no, yo quería al revés la línea. Uno que esperaría, digamos, no me acuerdo el valor puntual de la estimación de x4, pero lo que yo esperaría sería que, si esta es mi y esta es mi x4, ¿sí? Entonces, supóngase que el parámetro, la estimación del parámetro era positiva. Bueno, o sea, este es y sombrero igual, ¿no? Yo lo que quería era un gráfico así, ¿no? Ahora, en vez de eso, me hizo una nube enorme. De hecho, fíjense que yo acá estoy haciendo un gráfico de línea. Esto lo podríamos hacer como un gráfico de línea. De hecho, ahí, no me acuerdo si lo hice, si no, igual es una pavada. Sí, acá. Si yo quisiera hacer esto como un gráfico de línea, fíjense que me da un espanto. Entonces, claro, digamos, acá lo que tenemos que hacer es, recuerden que nosotros cuando decimos este es el impacto, es manteniendo todo lo demás constante, ¿no? Una suerte de ceteris con lo cual lo que tendríamos que hacer sería solamente agarrarnos de ese valor que nos interesa a nosotros. Entonces, una forma de hacerlo es obtener los distintos parámetros, ¿sí? Con una matriz, ¿sí? Defino mi matriz A, que me va a tomar el valor de los parámetros, ¿sí? Después lo que voy a hacer es generarme una variable que va a ser tomando el valor del parámetro. En realidad yo acá podría haber incluido el intercepto, ¿no? Pero lo que podría haber hecho es, pero en definitiva lo que estoy viendo acá es simplemente la pendiente. Me genero esta variable que depende de x4, ¿sí? Y fíjense que el valor que nosotros tenemos es, si yo acá hubiera puesto 1, me habría devuelto el parámetro estimado para x1. Si puse 2, me devuelve el parámetro estimado para x2. Si pongo 3 para x3, a mí me está interesando x4, entonces voy a poner 4, que es el que tiene x4. ¿Ok?
Y entonces, habiendo generado esto, ¿sí? yo voy a graficar esta variable de resultado que no está viéndose influenciada por el resto de las variables, sino que solamente me está tomando x4, y me graficó la pendiente como correspondía. ¿Sí? Esto lo comenté nomás porque podría ser que después Gabriel pida algún gráfico, que no recuerdo eso, pero bueno. Si no me falla la memoria, nos había mostrado las consignas de este cuatrimestre. Acá Ezequiel me pregunta si justamente dejamos todo lo demás constante. O sea, sí, lo dejamos constante porque, fíjense, lo que yo hice fue decir, a ver, podría haber hecho la regresión, ¿no? Hacer la regresión y haber dicho, a ver, ¿cuánto me dio este parámetro? Bueno, este me dio 0,49. Y podría haberle dicho a la variable del resultado, vos sos, en vez de toda esta perolata, vos sos .49222274, ¿no? Eso habría sido equivalente. Lo único que le estamos diciendo a la variable de resultado, que la acabamos de generar, como cuando generamos esa x2, que era una función de x1, no hay mucho más misterio, lo que estamos haciendo es, en vez de poner un numerito acá, ¿sí? Estamos diciéndole, bueno, agárrate este valor, ¿no? ¿Y este valor qué es? Nosotros definimos a la matriz A como la matriz que contenía A los sumadores. Entonces, de ahí me va a buscar el valor que yo le estoy pidiendo, y el valor que le estoy pidiendo es el valor que acompaña a x4. ¿Sí? Si ustedes hacen una regresión y tienen que graficar algo de esto, probablemente en vez de x1, x2, x3, x4, x5, lo que tengan sea, no sé qué yo, educación, edad al cuadrado, y acá no sé, tengan qué variable podemos poner que sea, no sé, cantidad de rentas recibidas, lo que se les ocurre. Y digamos, y ahí lo que tenemos que hacer sería haber buscado el parámetro que pegaba a esa variable explicativa que nos interesaba. ¿Sí? Si tuviéramos una relación cuadrática, ¿no? Lo que tendríamos que haber hecho es, imagínense que yo acá tenía x4 elevado al cuadrado, ¿no? O sea, me había generado una variable x4 cuadrado. Lo que habría dicho sería, ¿este en qué posición está? Está en la posición 5. Y acá lo que habríamos hecho sería, de la matriz, devuélveme el valor 5, ¿sí? Que este va a ser por la variable x4 elevada al cuadrado. Y ahí nos habría dado el gráfico de curva, ¿sí? Acá todas las relaciones eran lineales. ¿Se entendió? O sea, es solamente hacer lo mismo, pero agregando el término cuadrático. Voy a borrar esto así no les queda la confusión. ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. Bien, perfecto. Voy a poner acá un comentario nomás, lo voy a poner como un bonus 2, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Así se nota que estamos trabajando con la misma base, ¿sí? Se los voy a anotar también, misma base. Y esto de acá lo que va a hacer es mostrarnos un poco lo que es la endogeneidad. ¿Sí? ¿Ustedes vieron esto de qué pasa si yo omito una variable relevante o si incluyo una variable irrelevante? La diferencia entre esos dos escenarios, o sea, cada riesgo. ¿Se acuerdan si lo vieron? Sí, creo que con Gabriel lo vimos y si no estaba en la bibliografía igual. Ok, perfecto. Bueno, solamente para refrescar, total, tenemos 50 minutos, de los cuales voy a usar 10 y ya nos vamos a ir. Cuando nosotros incluimos una variable que es irrelevante, eso me está consumiendo la libertad y eso me va a quitar eficiencia. ¿Sí? O sea, estadística 2, que era eficiencia, que era ser consistente, ¿no? O sea, yo de eficiencia hablo de tengo mayor varianza, ¿no? A mí lo que me gustaría sería que todo sea lo más preciso posible, ¿no? Que yo voy a buscar un parámetro, lo estimo y te digo, mira, está entre este valor y este valor. Si yo pierdo eficiencia, voy a decirte, mira, está entre este valor y este valor. Y si tengo más eficiencia, te voy a decir, está entre este y este. En el extremo te digo, está entre menos infinito y más infinito, y la verdad que es lo mismo que haya dicho nada. Entonces, si yo incluyo una variable irrelevante al modelo, el problema es ese, es que voy perdiendo eficiencia. Me quedan 10 minutos, así que calculo que podemos llegar a terminar en 10 minutos, pero si no, salimos y volvemos a estar. Entonces, si bien la pérdida de eficiencia es algo que a uno naturalmente le debería preocupar, es un problema que no nos pone en jaque la consistencia, ¿no? O que al menos no debería. Esto quiere decir, si yo voy aumentando el tamaño de muestra ad infinitum, ¿no? Ya habiendo incluido una variable irrelevante, esa variable va a tener un p-valor
elevado en su test de significatividad individual, ¿no? Pero eso no va a hacer que el resto de las estimaciones sean inconsistentes. O sea, que el resto de las estimaciones de los parámetros deje de darme bien. Ok, bien, o sea, dije eso, no dije mucho más. Ahora, con respecto a omitir una variable relevante, eso puede ser un problema, que puede serlo como puede no serlo. A ver, si la variable que omitimos no está correlacionada con ninguna de nuestras variables explicativas, ok, no va a pasar nada, difícilmente suceda eso, y de hecho, no sé, por ejemplo, caso clásico en educación, el ingreso depende de un montón de variables, ¿sí? Yo lo que quiero estimar son los retornos a la educación, entonces quiero ver cuánto me aumenta el ingreso a medida, cuánto aumenta mi ingreso esperado a medida que aumenta mi educación. El problema es que nunca tenemos la variable de talento o esfuerzo o lo que sea, y decimos, bueno, pero fíjate que las personas más talentosas o que más se esfuerzan o lo que sea, probablemente también sean las personas que más se educan. Entonces ahí tendríamos una correlación, ¿no? El más talentoso se educa más, el menos talentoso se educa más. O el que más se esfuerza se educa más, el que menos se esfuerza se educa menos, ¿no? Búsquenle, digo, es el típico problema que se intenta resolver cuando se trabaja en este tipo de ecuaciones. Entonces, ahí lo que tendremos es justamente una correlación y habríamos omitido una variable relevante, ¿no? Que es el talento o el esfuerzo, que ese casi nunca lo tenemos para observarlo, para incluirlo en la regresión. Entonces, nosotros aprovechamos ahora, ¿sí? Esto es lo que les digo que no corrí la regresión, pero espero que me dé bien. Si nosotros omitimos una variable relevante, ¿no? Que podría ser x2 en nuestro caso, acuérdense que nuestro modelo depende de x1, x2, x3, x4 y x5. Depende de todo. Segunda característica de nuestro modelo de acá, de nuestra simulación, x1 y x2 están relacionadas. Sí, están correlacionadas x1 y x2. Antes decíamos, esto es una normal, esto es otra normal, esto es otra normal, todo es independiente de todo. Para esta base en particular lo que hicimos fue decir, bueno, x1 y x2 están relacionadas. ¿Sí? Entonces, si yo corro la regresión, ¿no? Con x1, x3, x4 y x5, esto es, omito x2, fíjense que el valor del parámetro, el verdadero, el estructural, de x1, que acompaña a x1, es 2, ¿sí? O sea, digamos, beta 1, como le pondríamos de nombre si escribiéramos el modelo, es 2. Me voy a mi estimación. ¿Qué me dio mi estimación? Mi estimación me dio que x1 es recontra significante, es recontra significativo, ¿eh? Estadísticamente significativo a nivel individual, pero súper significativo. Y sabemos que, fíjense, yo acá no acoté la muestra, ¿sí? Acuérdense que yo al final le ponía if n menor a tanto, como para decir, bueno, me voy a agarrar solamente esta cantidad de observaciones. Yo acá estoy agarrando 1000 observaciones, ¿no? Podríamos simular inclusive una mayor cantidad de observaciones y llegaríamos a las mismas conclusiones que vamos a llegar con esto. Lo que les estoy intentando decir con esto es, esto no es un problema de que nuestra muestra es pequeña. Es un problema del método que estamos aplicando acá. Nosotros tenemos una variable relevante, la omitimos, esa variable está correlacionada con una variable que incluimos, y eso es violar uno de los supuestos básicos, ¿no? Que es eso de covarianza nula entre nuestras variables explicativas y el error, porque si nosotros omitimos una variable del modelo, esa variable pasa a estar adentro del error, ¿no? Está contenida dentro del error, de esa proyección lineal. Entonces ahí tenemos ese problema. Fíjense, a nosotros, o sea, bien, perfecto, me tenía que dar significativa, aplaudimos, nos tenía que dar significativa. Ahora, el coeficiente era 2. ¿No? Recuerdan que hace un tiempo dijimos, bueno, no nos dio 2, 2 estaba en el intervalo de confianza. Yo les dije que, bueno, no sé, que después voy a ver, capaz le doy más varianza a X1 para que esté más cerquita. Pero en definitiva, dijimos, bueno, mal que mal, lo tenemos dentro del intervalo de confianza, da más o menos en línea. Fíjense que en nuestra regresión de ahora, tomando todas las observaciones, yo quiero que beta 1 sea 2, ¿no? O sea, que el parámetro que acompaña a x1 sea 2. ¿Cuánto me dio? Me dio menos 4, ¿no? Me dio directamente en el otro sentido, ¿sí? Me dio recontra significativo, y el 2, bueno, por supuesto que si me dio significativo a nivel individual y está del otro lado del 0, no incluiría al 2.
Entonces, esto ¿en qué sentido? Esto seguramente lo hayan visto con Gabriel, quizás como sesgo de variable omitida, ¿no? Que tenemos el parámetro más el sesgo. Esto lo que quiere decir es, bueno, primera lección, que cuando hay endogeneidad, que pues, perdemos consistencia directamente, sin estimación, no importa que estemos tomando una muestra muy alta, esto no se soluciona. Y fíjense qué peligroso que es, ¿no? Porque en este caso, lo que yo tenía era que X1 tenía un impacto positivo, ¿no? Hice la regresión y X1 me dio que tiene un impacto bastante negativo, ¿no? O sea, el doble en el sentido opuesto me dio la regresión. Entonces, fíjense que esto es peligroso, porque si uno estuviera tomando esto como una decisión para hacer una determinada política o lo que fuera, uno podría decir, bueno, pero yo X1 no lo voy a hacer, porque X1 tiene efectos nocivos, ¿no? Me está achicando mi outcome, sea lo que sea, lo que estamos estudiando. Y en realidad X1 tiene efectos positivos. Entonces, si nosotros miramos el modelo estructural a partir del cual nosotros estamos trabajando, ¿no? A partir del cual sacamos esta simulación, en realidad X1 tiene un aporte positivo que debería estarme sumando, ¿sí? Y no restando. Entonces, en realidad sería una variable a incorporar importante para nosotros. Bueno, vimos endogeneidad también, que esto fue de chapa. Les anoto acá, solamente para que noten bueno, que justamente lo que perdemos es la consistencia y que bueno, que el parámetro o sea, digamos, beta 1 nos dio casi -4 y debería ser 2. El intervalo de confianza está muy lejos de incluir al verdadero valor, ¿no? Bueno, dicho esto, ahí vi que hablaron al chat. Dicho esto, les dejé este comentario acá, ¿sí? Que la base 6 tiene heterocedasticidad. O sea, como que mi idea era hacer una guía para todo el curso. Llegué como un personaje de Capusotto, decía, ¿no? Tengo hasta acá. No, pero bueno, digamos, heterocedasticidad que queda para más adelante. De hecho, no me acuerdo, creo que esa clase la tienen conmigo también. Pero, o sea, digamos, como que con eso no se enmarañan. Con todas estas 5 bases pueden jugar con todo lo que quieran, pueden hacer gráficos, lo que sea. Y si no, ya les estaremos subiendo algunas consignas como para que tengan una línea práctica, que aparte también me dijo Gabriel que ustedes querían algo por ahí. Voy a abrir el chat, que vi que hay un par de mensajes. Sí, acá Santiago me pregunta qué fue lo que hice para crear la matriz. Lo voy a poner acá al costado del chat, que eso lo hice acá. Directamente lo que hacemos es, tenemos que definir la matriz, ¿sí? Me queda menos de un minuto, así que si nos cortamos volvemos a entrar, van a ser 5 minutos. Si el resto no tiene una pregunta o no tiene interés o lo que fuera, pueden no entrar también, está bien. Acá simplemente lo voy a responder a Santiago. Lo que hacemos es definir la matriz, ¿sí? Que lo hacemos con este código. Le tenemos que decir el nombre a la matriz. Yo acá le puse A, le podría haber puesto jajajaja. Le decimos a qué es igual esa matriz, y esto lo vamos, así como tenemos el predict, ¿no? Y le decimos, bueno, esto es lo que quiero. Bueno, nosotros para encontrar los parámetros usamos E, ¿sí? Y le decimos E de B, y eso nos va a traer los parámetros. No estamos por quedar sin tiempo, voy a cortar directamente y vuelvo a entrar, ¿sí? Que si no voy a quedar entre dos palabras.